Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio sobre triángulos. En este caso nos están dando un triángulo llamado ABC. Y ese triángulo me dicen que es un triángulo isósceles, cuya base es AB. A y B están alineados, o sea, están en la misma recta. Repito, es un triángulo isósceles de base AB. Entonces ya a partir de un triángulo isósceles debemos comenzar a pensar en sus propiedades, que son las que vamos a utilizar o a aplicar para resolver este ejercicio de cálculo de ángulos. Y nos piden calcular la amplitud de los tres ángulos interiores de este triángulo, alfa, beta y gamma, conociendo, repito, que es un triángulo isósceles, sabemos que es la base y que este ángulo exterior, que es el ángulo EAC, el ángulo de la prolongación del lado AB, ese ángulo exterior mide 110 grados. Entonces, con esos tres datos queremos, repito, calcular la medida, o sea, la amplitud de los tres ángulos interiores. Vamos a comenzar por alfa. Primeramente, tenemos aquí que el ángulo exterior, que es el de 110 grados, que es el ángulo EAC, ese ángulo y el ángulo alfa están en una recta. Y esos ángulos son ángulos suplementarios. Quiere decir que si yo sumo alfa más el ángulo exterior, esa suma me va a dar 180 grados por ser ángulos, en este caso, suplementarios. Planteamos entonces el ángulo, primeramente, el ángulo de 110 grados que tenemos exterior, repito, un ángulo exterior, más el ángulo alfa, que es un ángulo interior al triángulo, como están en la recta, ellos van a sumar 180 grados por ángulos, vamos a escribir la justificación, ángulos suplementarios. Recuerden que los ángulos suplementarios están en una recta y la suma da 180 grados. Con esta expresión podemos entonces calcular el primer ángulo del triángulo, que es el ángulo alfa. Vamos a despejarla. Muy sencillo. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados menos, transponiendo el 110 a la derecha con su operación inversa, que sería restando, y esa sustracción me daría 70 grados. Es decir, ya calculamos entonces que el ángulo alfa es igual a 70 grados, por la suma, repito, de los ángulos exteriores de un triángulo. Por la propiedad, en este caso, del ángulo exterior, más este ángulo, son ángulos suplementarios, y suman 180 grados. Ya tengo el primer ángulo calculado, que es alfa. Me dicen que el triángulo es isósceles. Entonces, sí, vamos a escribir las justificaciones, porque a veces no se escriben las justificaciones y no se sabe por qué se puede dar conclusión. Digo, si el triángulo ABC es isósceles, entonces sabemos que los triángulos isósceles tienen la característica o la propiedad de tener dos lados iguales y un lado en este caso desigual. Y el desigual es la base. Pero los ángulos que se encuentran sobre la base son iguales. Entonces, si es isósceles de base, voy a escribirlo aquí, de base, que me lo dan por dato, AB, esto implica decir, o sea, va a cumplirse, que los ángulos que están en la base, que es el ángulo alfa, va a ser congruente con el otro ángulo que también está en la base. Y los que están en la base serían alfa y beta. Por lo tanto, alfa y beta van a tener la misma amplitud. Por lo tanto, si alfa y beta son congruentes y alfa mide 70, entonces el ángulo beta también mide 70. Porque, repito, alfa y beta son los ángulos de la base de un triángulo isósceles. Ya calculamos entonces los dos ángulos de la base. Alfa mide 70 y beta mide 70. Tenemos ya los dos ángulos bases. Repito, este ángulo por la suma de ángulos suplementarios, 110 más 70, 180, y estos dos por ser ángulos base de un triángulo isósceles. En el triángulo, ya conocemos los ángulos, conozco la amplitud de alfa y de beta y faltaría gamma. ¿Qué se cumple en un triángulo? Tercero, en todo triángulo, independiente de que sea isósceles, escaleno, equilátero, etc., en todo triángulo se cumple que la suma de sus tres ángulos interiores, que sería alfa más beta más gamma, por la propiedad de los ángulos interiores, es igual a 180 grados. Esta es la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Pero conozco dos de ellos, conozco alfa
70 más beta, porque es el otro ángulo base, igual que 70, más el ángulo que no conozco, que es el tercero, que es gamma, igual a 180 grados. Y esto me permite entonces calcular el ángulo alfa. Vamos a sumar aquí. Esto daría 140 grados más el ángulo gamma igual a 180 grados. Vamos a despejar. El ángulo gamma será igual a 180 grados. Este 140 pasaría a la derecha con su operación inversa restando. Y al restar me daría la amplitud de gamma igual a 40 grados. Y con esto resolvemos el problema de calcular los tres ángulos interiores de un triángulo conociendo un ángulo exterior del triángulo y sabiendo la propiedad de que este triángulo es un triángulo isósceles, cuya base entonces cumple la condición que los ángulos que están en la base también son iguales. Espero les haya gustado el ejercicio, les sirva sobre todo siempre, como digo, para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.